Hace 100 años, a principios de 1881, llegó a Venezuela un joven cubano. Tenía 28 años de edad y se llamaba José Martí. Venía de Nueva York, donde había pasado ya algún tiempo, muy en contacto con grupos de exiliados cubanos que alentaban la idea de continuar la lucha por la independencia de Cuba. Cuba había pasado un largo periodo de guerra entre 1868 y 1878, 10 años de guerra, por la independencia. Esa guerra fue larga, prolongada, con muchas alternativas, y terminó finalmente con una paz que se llamó la Paz del Zanjón, con una transacción en la cual España prometió una serie de reformas administrativas, un grado amplio de autonomía para el gobierno de la isla, una participación mayor de los cubanos en el gobierno de su propia tierra y otras cosas de esta índole, que luego, en el transcurso del tiempo, no se cumplieron, o se cumplieron a medias, o se cumplieron mal, o se olvidaron. De modo que el fermento del deseo de luchar por la independencia seguía vivo, y Martí era uno de esos cubanos jóvenes exiliados que mantenía esa idea viva. Cuando llega a Caracas a principios de 1881, él mismo nos lo cuenta, lo primero que él hace es un gesto simbólico. Apenas ha llegado a la ciudad en el atardecer, se dirige a la Plaza Bolívar, a la estatua del Libertador. Y él dice que entre la sombra de la noche y la oscuridad, él sentía, cuando se acercó al bronce, que la estatua se movía como un padre cuando se le acerca a un hijo. Esto que decía, que escribió Martí, simboliza muy bien cuál era su sensibilidad y cuál era su posición y cuál era el sentido de su venida a Venezuela. Él tenía en mente como objetivo de su vida contribuir a la independencia de Cuba, luchar por la independencia de Cuba. Y cuando viene a Venezuela, viene, claro, como en todos los actos de su vida y en todas las iniciativas que tomaba, pensando en ese fin y pensando que en Venezuela podía encontrar apoyos o ayudas para ese objeto. Desde luego Venezuela significaba entonces, como significado siempre, pero en aquel momento en que todavía quedaban por independizar algunas porciones del Imperio Español en las Antillas, el ejemplo de la independencia, la gran gesta de la independencia venezolana, y particularmente todo eso se encarnaba en la figura de Bolívar. De modo que Venezuela era una especie como de visita simbólica a la fuente de la lucha por la independencia, a la inspiración para esa lucha, y lo primero que él hace al llegar a Caracas simbólicamente es irse a la estatua de Bolívar. Irse a la estatua de Bolívar para entrar en una especie de comunión y para hacer ese acto de identificación que era lo que a él le importaba. A la Caracas que Martí llega es la de la segunda presidencia de Guzmán Blanco. Guzmán Blanco, después de la fallida tentativa de reacción contra él que encabezó Alcántara, vuelve en el llamado gobierno de la reivindicación, que va a durar 5 años. Y por lo tanto, cuando se presenta en Caracas Martí, en ese momento se está comenzando ese nuevo periodo de Guzmán, en que Guzmán tiene una actitud mucho más cesárea todavía que en el septenio, que en su primer gobierno, en el que existe esa contradicción continua que hubo siempre en su persona y en su política. Él era un hombre de inspiración liberal, se había formado a la sombra de su padre, Antonio Locayo Guzmán, en la lucha política por la fundación del Partido Liberal en Venezuela. Era partidario sincero de muchas de las ideas del liberalismo europeo, pero simultáneamente, por vocación, por convicción, por simple y llano cálculo político, él pensaba que en Venezuela había que hacer un gobierno cesarista y que él simbolizaba ese gobierno, claro, mezclándolo con una serie de reivindicaciones de tipo liberal, de modo que es una mezcla curiosa, muy, muy peculiar la que se crea en torno a su persona y a su gobierno, y todavía hoy en día es una figura difícil de clasificar definitiva y finalmente. ¿A qué pertenece? ¿Qué representa? ¿Qué era? A esa Caracas llega este joven. Martí era en ese momento un desconocido, tenía 28 años de edad, la experiencia que llevaba sobre sí era corta pero muy significativa.
Él había nacido en Cuba el año de 1853. Era hijo de un suboficial del ejército español y de una canaria, pero por esa cosa mágica de la tierra americana, él se convirtió desde el primer momento y se sintió no otra cosa que un cubano absolutamente identificado con su tierra. Y tenía desde luego lo que era su personalidad, que no tiene nada que ver con de quién fuera hijo o cómo se educara, era algo que estaba en él y que se acentuó y se afirmó en él. Esa personalidad de Martí es muy peculiar. Martí era fundamentalmente un poeta, un hombre de sensibilidad, un hombre de palabra, un hombre de visión, un hombre de imagen. Era extraordinariamente sensible, impulsivo, fácilmente estallaba en actitudes extremas por la violencia misma de sus sentimientos. A esto lo acompañaba un don extraordinario de palabra. Era lo llamaban el doctor Torrente, incluso algunas gentes, para señalar esa facilidad vertiginosa de hablar que tenía Martí. Esa vertiginosa facilidad de hablar no era solamente el hecho de que era abundante de palabra, sino que era muy original en el uso de los verbos, en el uso de los contrastes, en la creación de neologismos. La gente se quedaba pasmada oyéndole y se quedaban pasmadas porque era una fiesta. Era un hombre que llegaba rápidamente al fondo de las cosas, que conmovía a los auditorios extraordinariamente y que tenía un don de novedad, un don de atracción extraordinaria con la palabra. Esto ya lo había distinguido desde muy joven. Cuando él comenzó su educación en Cuba, recibió una influencia que lo marcó para toda la vida. Él fue discípulo de un viejo maestro liberal cubano y muy partidario de la independencia, que era Mendive. Y Mendive tuvo en él la influencia más grande en esa época formativa. Fue en realidad quien le abrió los ojos a lo que podía ser la independencia de Cuba y a lo que debía ser Cuba. Fue quien le inspiró sus ideas liberales, fue quien le abrió el horizonte por el que se enrumbó todo el resto de su vida. Y esa deuda él la reconoció siempre y tuvo una reverencia muy particular por Mendive y por la figura de Mendive. Muy joven, cuando comienza a moverse en Cuba la guerra de los 10 años, que Martí era un cursante de bachillerato, él toma parte en pequeñas actividades de agitación y desde luego se hace notar y cae preso. A los 16 años él va a la prisión. De esa experiencia publica más tarde un folleto que es una acusación violenta contra el régimen colonial español que se llama El Presidio Político en Cuba. Pasa a la prisión al principio a una especie de trabajos forzados muy duros, sobre todo para un muchacho de su edad. Pero luego las autoridades españolas se dan cuenta de que es excesivo y lo sacan de la colonia penitenciaria y le conmutan la pena por la deportación bajo partida de registro a España. Esto lo hace que se dirija a España y que vaya a vivir unos años en Madrid, en una época muy importante, que es precisamente la época que gira alrededor de la caída de Isabel II, de los ensayos de gobiernos liberales, del fugaz ensayo de república, y por lo tanto es un ambiente en el cual un hombre como Martí, lleno de pasión por las ideas nuevas, por las novedades políticas, por las novedades literarias, va a absorber todo aquello que está viendo y va a sentirlo profundamente. No solamente va a sentirlo, sino que va a pensar que ha llegado la hora en que esa aspiración que tenían él y otros cubanos de la independencia de Cuba, esa aspiración va a poderse realizar, porque ha llegado el momento en que hay una rectificación política profunda en España, hay una verdadera revolución, se proclama la República, hay no solamente una tendencia a reconocer los derechos del ciudadano y del hombre, sino las autonomías propias dentro de España y por lo tanto muchísimo más la que podía representar países como Cuba o como Puerto Rico. Pero en esto no se obtiene mucho. En esos años Martí sigue sus estudios en la Universidad de Madrid y en Zaragoza, se incorpora a la vida española, participa con los jóvenes españoles de su tiempo en toda esa agitación literaria y política, y por último regresa, después que se gradúa, regresa a América, no a Cuba, pero en ese regreso, que es a México, va a pasar en México un tiempo porque su familia está allí, y de allí va a pasar un tiempo también en Guatemala. De modo que su contacto americano, además de Cuba, va a ser básicamente la experiencia de México, la experiencia de Guatemala. Luego se dirige a Nueva York. En Guatemala se ha casado muy joven, con una joven cubana,
y ha nacido un hijo. En Nueva York pasa un tiempo, allí se reúne con los cubanos exilados, allí fomenta toda esa actividad de mantener despierto el deseo de que se reencienda la guerra en Cuba y que vuelva otra vez la lucha por la independencia que no se había logrado cuando el alzamiento de Céspedes. Y hay un proyecto que fracasa igualmente, que es lo que llamaron la Guerra Chiquita. En ese periodo es cuando Martí viene a Venezuela. Viene a Venezuela probablemente porque en Nueva York estaba muy cerca de algunos venezolanos, estaba muy cerca particularmente de Juan Antonio Pérez Bonal, del gran poeta venezolano, muy cerca de Bolet Peraza, que fue su amigo y que seguramente lo indujo y le ilusionó mucho a que viniera a Venezuela, a pesar de que Bolet Peraza era un exiliado político de Guzmán Blanco. Y le insinuó también esto una dama venezolana, que era la esposa del doctor Mantilla, un maestro cubano muy respetado, y que tenía una especie de pensión de emigrados políticos, y allí llegó Martí. Y entonces esta dama, que se llamaba Carmen Millares de Mantilla, y que era venezolana de origen, igualmente también le ilusionó en que podía venir a Venezuela e incluso le facilitó cartas y presentaciones para Venezuela. De modo que con este antecedente él llega a Caracas, pero llega a esa Caracas de Guzmán y llega como una novedad extraordinaria. En primer lugar, es un joven que viene lleno de ideas políticas nuevas, que representa una especie de voluntad de lucha muy dentro del espíritu romántico de la época, que desea liberar a Cuba y que trae además novedades literarias, que es muy importante. La Venezuela de la época en que llega Martí, el 81, estaba todavía muy lastrada de viejo romanticismo zorrillesco. La literatura o era neoclásica en algunos de sus casos, como el de Cecilio Acosta, o era de un romanticismo ya caduco. En cambio, cuando llega a Venezuela Martí, él trae unas novedades. Él trae lo que comienza a ser un periodo de transformación que luego va a ser muy importante en la literatura de lengua española. Eso que se llama el modernismo, eso que va a estallar en toda su fuerza con Rubén Darío, tiene unos precursores. Tiene unos hombres que son los primeros que comienzan a mirar la posibilidad de esa transición, de ese cambio, de ese cambio de lenguaje, de no repudiar abiertamente el romanticismo, desde luego que no lo podían hacer, pero de ir más allá. Y entre esos hombres, uno de los que más lo hace es Martí. Y lo hace por dos vías. Lo hace por una vía de lo que llama sus versos sencillos, que son una especie de regreso a una forma poética casi popular. Y lo hace por medio de una prosa muy esmaltada, una prosa llena de imágenes y de contrastes, que está mucho más cerca del modernismo que del romanticismo. De modo que él es uno de los hombres que va a hacer ese puente, esa transición, uno de los precursores. Y precisamente en esos días en que viene a Caracas, él escribe un pequeño poema dedicado a su hijo, a ese hijo pues que le había nacido del matrimonio con Carmen Sayas. Ese poemita se llama Ismaelillo, en gran parte fue escrito en Caracas. Y los críticos literarios consideran que Ismaelillo es uno de los antecedentes evidentes del cambio hacia el modernismo. De modo que tiene una importancia muy grande esa poesía de Martí y ese momento en que Martí llega. De modo que Martí llega lleno de novedades y atractivos para los jóvenes venezolanos de la época que lo rodean. Desde luego en Venezuela hay un fermento político en ese momento que es el antiguzmancismo. Eso lo conocía Martí desde Nueva York, porque sin duda Bolet Peraza y sus amigos venezolanos de Nueva York debieron ilustrarlo mucho sobre cuál situación iba a encontrar en Venezuela. Él se maneja con prudencia, él conoce muy bien el medio en que está, él sabe muy bien que no puede ir más allá de ciertas cosas porque se expone a que lo expulsen, pero consigue inmediatamente acogida muy calurosa. Por ejemplo, uno de los hombres más vinculados a Guzmán, que era Fausto Teodoro de Aldrey, que era el editor del periódico guzmancista por excelencia, La Opinión Nacional, acoge a Martí con gran afecto, publica en las páginas de su periódico oficial los artículos de Martí, los discursos de Martí. Martí comienza a ser invitado a actos públicos, a veladas, como se usaban en la época, y en esas veladas lo oyen. Y es un deslumbramiento lo que se produce, porque aquella oratoria no se había visto, no se conocía nada semejante, aquella abundancia de metáforas, de imágenes, aquella explosión del sentimiento, aquel tono pasional, aquella fuerza de la expresión, aquella vibración continua que estaba en Martí, todo eso conmovía a los jóvenes y les producía una sensación que se recoge en muchos de los testimonios que algunos de ellos dejaron.
de esa impresión que les produjo Martí de abrirles un horizonte nuevo, de revelarles unas posibilidades que ellos no sospechaban. De modo que Martí viene a Venezuela y trae, claro, con su personalidad, como lo tuvo toda la vida, esos dos fermentos. El de una renovación literaria, que en él estaba teniendo uno de sus principales agentes en el mundo de lengua española, y al mismo tiempo el de una preocupación política por un credo liberal avanzado, por la creación no solamente de la independencia de Cuba, sino de una república democrática en Cuba, fundada en la igualdad, fundada en la libertad, fundada en los principios más adelantados de justicia social. Todo eso estaba en la sensibilidad de este poeta, de este creador, de este hombre mesiánico y conmovido profundamente por el sufrimiento de los demás y por la belleza del mundo. Todo eso convergía en aquel sistema nervioso tan sensible. En ese tiempo estaba ya muy enfermo, aunque no era un hombre de edad avanzada, Cecilio Acosta. Y Martí lo va a visitar. Martí va a adquirir un gran respeto por Acosta. Eran dos hombres temperamentalmente muy distintos. Acosta era un hombre austero, poco comunicativo, más silencioso que hablador, muy apegado a una tradición de modelos neoclásicos de literatura, muy académico en sus maneras, pero al mismo tiempo hombre muy movido por ideales de justicia, muy recto moralmente. Y todo esto lo va a sentir Martí con gran respeto y lo va a apreciar profundamente. Al mismo tiempo, Acosta se va a interesar por aquel joven que representa cosas tan nuevas para él, tan distintas para él, pero que él, sin embargo, mira con simpatía y con tolerancia. Estando en Caracas, le ofrecen entonces a Martí la posibilidad de dar cátedras en algunos colegios conocidos, además de una cátedra de oratoria que él abre. Lo invitan a veladas y actos públicos en que se da a conocer y resuelve fundar una revista que se llama La Revista. Esa revista era un paso un poco audaz, porque desde luego para un hombre de su condición, sospechoso por muchos aspectos para el gobierno de Guzmán, publicar por su cuenta una revista era exponerse a problemas con las autoridades muy fáciles de prever. Y así ocurre. Esa revista no va a publicar sino 2 números. Un primer número en el que, claro, Martí se cuida mucho de no entrar en un terreno muy abierto de pugna con el régimen político, pero en el que sin duda alguna hay expresiones, conceptos que suenan mal, que no están dentro de lo que desearía el régimen que hubiera. Y en el segundo número, ya muerto Cecilio Acosta, que muere mientras está en Caracas Martí, él escribe una pieza muy hermosa, que es una especie de elegía a Cecilio Acosta, llena de emoción, de reconocimiento y de dolor. Pero en el mismo tiempo en que proclama todas estas cosas, proclama lo que significaba moralmente Acosta, como Acosta era un hombre que representaba la libertad, que representaba la dignidad, que representaba la entereza moral, que representaba la lucha contra las formas de la tiranía y del despotismo. Y esto, claro, cae muy mal. De modo que la situación de Martí se dificulta y llega el momento en que prácticamente ya le llaman las autoridades y le dicen que tiene que irse o tiene que hacer una adhesión abierta al régimen político, se tiene que marchar. Y él se marcha. De modo que su permanencia en Venezuela dura escasamente 6 meses, pero fue importante. Fue importante para Venezuela porque aquí sembró toda una semilla de inquietud literaria y de novedades que sin él hubiera tardado mucho en llegar. Y fue importante también para esos jóvenes que se le acercaron y entre los cuales más tarde surgieron Lisandro Alvarado y José Gil Fortul y el grupo de los primeros positivistas, porque recibieron a través de él una visión de otro mundo, de otras posibilidades y de una lucha abierta todavía y no concluida, que era no solamente la lucha por la independencia de Cuba, sino una lucha por la justicia y por la democracia en todo el continente americano. Esa etapa venezolana él la recordará toda su vida, va a formar parte de lo que pudiéramos llamar su herencia moral. Él va, en esa carta que le dirige al rey al irse de Venezuela, dice una frase que se ha repetido muchas veces y que es una noble frase de Martí, además muy sincera. Él dice que se tiene que marchar, no da razones, desde luego, porque no podía darlas, pero dice que se va lleno de gratitud y de simpatía por Venezuela y termina con la frase en que dice
deme Venezuela en qué servirla, en mí tiene a un hijo. Y esa actitud la mantuvo siempre, cada vez que escribió sobre temas venezolanos, sobre Bolívar, sobre Páez, sobre cualquiera de los grandes personajes de la historia venezolana, lo hizo en un tono ditirámbico, lleno de entusiasmo y de consustanciación con lo que pudiéramos llamar la visión de lo que era Venezuela. Al general Páez, cuando muere el general Páez en Nueva York, le dedica una elegía hermosísima. Cuando regresa de este viaje a Venezuela, ya Martí se dedica plenamente a su lucha por la independencia. La gente pensaba que Martí podía ser un agitador de ideas, podía servir para mantener con su don de palabra despierta esa sensibilidad por la independencia, pero que no era un hombre que iba a poder organizar prácticamente esa lucha. Sin embargo, él demuestra que sí, y esta es una de las facetas extraordinarias de esta vida de este hombre. Él se desdobla en algo que no parecía que estaba en su naturaleza, en un organizador y en un agitador. Y en esos años largos que pasa principalmente en Nueva York, con los emigrados cubanos de los Estados Unidos luchando por la independencia, crea comités, organizaciones, escuelas de agitación, prepara documentos, prepara panfletos, prepara grupos, entrena gente, endoctrina, reúne a los viejos militantes y a los viejos jefes de la revuelta de la época de Céspedes y prepara todas las bases prácticas y materiales para la nueva guerra y para la nueva tentativa, desde conseguir el dinero, que era muy difícil, y lo consigue en todos los modos que puede, incluso con los obreros tabaqueros de Tampa, los cubanos que estaban en Tampa, que se adhieren abiertamente a esa lucha y que le suministran de sus escasos recursos lo que pueden, hasta recursos más cuantiosos de otras vías, hasta volver a poner de acuerdo a los viejos jefes militares para que regresen a la lucha política. Y esto lo logra Martí con 1000 tropiezos, con 1000 dificultades y con una voluntad de sacrificio extraordinaria. Porque así como él se desdobla en este hombre de acción, en este hombre de organización, en este hombre de misión, que va a llegar pues a absorber todo lo demás, todo lo que era su figura literaria y lo que era su calidad de escritor, simultáneamente va apareciendo en él una especie de voluntad de sacrificio incontrastable. Es un hombre que piensa que su papel es el de abrir un camino, que su papel es el de enseñar una posibilidad, que su papel es el de coadyuvar a que eso se realice y que luego él no tiene nada que esperar de aquello sino entregar su vida. Y así ocurre de una manera dramática y hermosa, esa convicción de que ya él no tenía más nada que hacer sino entregar la vida. Cuando viene el desembarco, el año de 1895, y va a reiniciarse la guerra de nuevo y va a terminar con la independencia final de Cuba en las condiciones que todos conocemos, en ese momento, al poco desembarcar acompañado del general Máximo Gómez, que era el jefe supremo militar, en un encuentro, en una escaramuza con las primeras fuerzas españolas con que topan en el lugar de Dos Ríos, Martí cae muerto, una descarga ciega lo barre, y allí termina su vida material. En el momento en que muere tiene 42 años de edad, pero su obra estaba hecha, su misión estaba cumplida, su valor simbólico de héroe y de mártir es mucho mayor en esa forma que si hubiera sobrevivido y hubiera tenido que bajar a la lucha política de los apetitos y de las potencias que se movían detrás. Él estaba muy consciente que la independencia de Cuba planteaba problemas sumamente graves, que el salir de la dependencia española no era todo, que los Estados Unidos tenían miras hegemónicas sobre Cuba y esto lo conturbaba y lo preocupaba profundamente. De modo que su misión era la de llevar al pueblo cubano a la convicción de que la independencia era necesaria, crear lo que pudiéramos llamar los grandes temas de la justicia social y de la lucha por la independencia y entregar la vida. Y eso lo hizo ejemplarmente, eso lo hizo admirablemente, eso lo hizo con el mismo espíritu con que en Caracas, la noche en que llegó en 1881, se acercó a la estatua de Bolívar, porque él pensaba que no estaba completo el poema de la independencia y que faltaba por escribir varias estrofas, y él iba a abrir el camino para que se escribieran, y así lo hizo. Muchas gracias y hasta la próxima. Pilar Pietri.